Llamada Pista, episodio 30. Hola, muy buenas y bienvenidas y bienvenidos a Llamada Pista, el programa, el podcast en el que hablamos de ese desconocido deporte que es la esgrima. Este podcast está pensado por y para ese extraño a la par que especial colectivo de seres humanos que decidimos no dedicarnos ni al fútbol, ni al baloncesto, ni al tenis, ni a ningún otro deporte conocido, y que por el contrario preferimos, en pleno siglo XXI, blandir la espada y enchufarnos a la pista. Aquí estamos una semana más, un viernes más. Willy Cornet, esgrimista intermitente, y al otro lado del Skype tengo a Santi Godoy, como cada viernes, entrenador de esgrima y director del SAC, la Sala de Armas del Garraf. Hola Santi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Willy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien, muy bien. Una semana más, ya nos acercamos a la fase final de esta primera temporada de Llamada Pista, que va a prácticamente culminar con el cierre del Campeonato del Mundo, que se está tirando en estos momentos. Y no queremos avanzar nada. En estos momentos ya han sucedido cosas, pero vamos a dejarlo a cuando las cosas ya estén más maduras, se hayan cerrado varios resultados y poder hacer una review más amplia, ¿no? Hombre, sí, y tampoco queremos adelantar acontecimientos y mantener la esperanza hasta el último momento, ¿no? Efectivamente, ahí estamos. Vamos a seguirlo con muchas ganas y le dedicaremos el episodio que se merece a este campeonato del mundo. Pero antes de comenzar con el tema, quiero compartir con vosotros un mensaje que nos ha llegado por llamadapista.com/contacto de Julio Fortis. Julio Fortis, que nos escribe desde Italia. De hecho, su mensaje se llama Saludos desde Italia, de un entrenador expat. Un mensaje bastante largo que me gustaría resumir para que veáis un poco qué es lo que comparte Julio con nosotros. En primer lugar, nos cuenta una cosa que es muy interesante, y es que ha sido compañero de Juanjo Michavila. Juanjo, que es una persona que todavía no hemos invitado a Llamada Pista, pero que tiene una experiencia actualmente como entrenador, que está en Qatar entrenando, con una experiencia muy interesante, y que un día de estos tenemos que invitar a Llamada Pista para que nos lo explique. Pues Julio fue compañero de Juanjo en el curso de entrenadores en el año 2011, ya ha corrido mucho desde entonces, y también coincidió con Cristina Reche, nuestra psicóloga deportiva en Llamada Pista. O sea, que una persona que está dentro del círculo de la esgrima y conoce gente pues que también está en contacto con nosotros o ha estado en contacto con nosotros en algún momento, ¿no? Ha sido tirador, ha sido espadista en el Club de Esgrima de Granada. Y bueno, nos explica que desde hace un tiempo está viviendo en Italia, donde ha estado practicando esgrima también, aparte de desarrollando su carrera profesional, y que lleva parado unos cuantos años, ¿no? Debido pues, a lo que nos pasa a los esgrimistas intermitentes, ¿no? Que de repente tenemos hijos o nos vamos fuera o cualquier cosa de estas, y esto hace que nuestra actividad esgrimística pues quede parada, ¿no? Y nos comenta una cosa muy interesante, y que es una reflexión sobre lo que es la esgrima italiana y la práctica de la esgrima italiana. No os voy a desvelar los detalles, los que queréis leer este mensaje lo vamos a dejar en las notas del programa, pero nos invita a un día a hablar del tema de la esgrima en Italia, ¿no? De sacar un poco del pedestal, entre comillas, que a veces ponemos a Italia como país que desarrolla esgrima, y también ver un poco otras realidades de la esgrima en el país. Por tanto, hay una experiencia que puede ser muy interesante para descubrir también una faceta más cercana al día a día de lo que es la práctica esgrimística en ese país, ¿no? Y nada, bueno, pues nos agradece el podcast y demás, y nosotros encantados de poder tener la oportunidad de compartir este mensaje de Julio a través del podcast. Sí, mira, yo tengo que hacer un comentario que tuvimos invitado a dos grandes entrenadores italianos de la Sala de Esgrima de Pisa, que es el Enrico Di Cholo y a Piccini, ¿vale? Que son dos entrenadores de la Sala de Esgrima de Pisa. Y ellos decían que la gran cualidad de la esgrima italiana, dentro de todas las carencias que tenía, era la ramificación, ¿sí? que existía dentro de la estructura de clubes estatal. Es decir, ellos decían que en cualquier pueblo o ciudad de más de 10.000 habitantes, como mínimo, siempre había una sala de esgrima, ¿vale? Entonces, no es que haya mucha esgrima y muy buena, que también la hay,
pero, por ejemplo, en los últimos datos salían que los federados italianos eran unos 30.000, ¿vale? Eh, Está muy lejos de los 100.000 federados que tiene Francia, por ejemplo, ¿sí? Pero sí que es verdad que tenía un número ingente de clubes deportivos dedicados a la esgrima, ¿vale? Entonces, la facilidad que te daba la Federación Italiana en crear esta estructura de club estaba muy marcada y se facilitaba mucho. Eso sí que lo tenían. Entonces, una de las grandes cualidades, una de las grandes virtudes es esta difusión y ramificación de los clubes deportivos italianos con el apoyo de la Federación Italiana. Bueno, esto es como todo lo que decimos siempre, ¿no? O sea, por un lado, en la medida en la cual hay más esgrimistas o más gente que quiera practicar esgrima, es más fácil que aparezcan clubes, pero el hecho de que un club de esgrima aparezca genera de manera natural también una práctica y gente que igual se apunta y que no se apuntaría si no hubiese una propuesta, ¿no? Como nos pasa también en Vilanova, ¿no? En el club, Santi, de gente que igual no hubiese Sí. practicado nunca esgrima, pero como ve la oportunidad y es una cosa que le causa interés y quiere probar, pues mira, acaban enganchados, ¿no? Tenemos más de un nombre en la sala de Vilanova. Sí, bueno, también, o sea, tenemos que entender que tenemos un deporte, sin desmerecer todo lo demás, con unas características únicas. O sea, es un deporte que ya lo hemos comentado varias veces, ¿no? Es un deporte que más que un deporte es un arte. O sea, si nos remontamos al fútbol, el fútbol es un deporte que ha nacido en el siglo, a principios del siglo XX, ¿sí? La esgrima es un deporte que ya las primeras demostraciones de esgrima ya te las puedes encontrar en el antiguo Egipto, hace 3.000 años. ¿Sí? Entonces, tenemos una historia única, tenemos un desarrollo técnico único, es decir, salvando las diferencias, la técnica de esgrima eh, es una evolución de todo lo que es la esgrima antigua, todo lo que son las esgrimas de duelos, todo lo que es la pelea con sables, ¿sí? Que más o menos se ha ido actualizando y se ha ido implementando en un reglamento, pero que no quiere decir que no tenga el bagaje y la información de todos estos años de duelos pasados, que no existe ningún otro deporte, ¿sí? que pueda decir esto. Entonces tenemos una historia única, una evolución única, un deporte súper llamativo. Una de las cosas que yo vendo siempre, bueno, que comento siempre, sobre todo con esgrima para niños, es que es uno de los pocos deportes, por no decir el único, que es un deporte de combate sin dolor. ¿Qué quiere decir? Que no existe el contacto físico, ¿vale? Es más, el contacto físico está penalizado. Por lo tanto, está bien el hecho de que un niño o una niña pueda practicar esgrima sin el miedo a que le peguen una patada o un puñetazo mal dado, ¿sí? Y le hagan daño, por ejemplo. Entonces, estas características que nosotros damos por naturales en un deporte, yo que he hecho deportes de combate y deportes de contacto, te das cuenta que no es nada normal. O sea, yo he hecho taekwondo después de dejar la esgrima y tuve mis pinitos en el taekwondo y, ostras, cuando tocaba combate era duro, ¿eh? Porque aquí puedes pasarte una hora de combates y salir, hostia, qué bien me lo he pasado, con alguna marca que otra, pero en taekwondo sales una hora de combates y si no te has llevado 50 puñetazos en el estómago, 200 patadas en la cabeza, no has entrenado, ¿sabes? Entonces, tenemos esa característica de que podemos entrenar toda la energía y la adrenalina de las artes marciales sin este hándicap de dolor físico. Bueno, además, no solamente por el tema de contacto, el otro día, no sé con quién lo comentaba, los deportes que no necesariamente son de combate también tienen una facilidad hacia la lesión muchísimo más elevada, ¿no? Es que incluso el fútbol, seguramente en el fútbol el porcentaje de lesionados por practicante es más elevado que en esgrima, ¿no? En esgrima tú Sí, puedes practicar la esgrima hasta lo que decimos siempre, a edades avanzadas, ¿no? Tenemos ahí a
a casos irrefutables de gente que está en alta competición, que sigue compitiendo bien, que, hombre, que se cuida evidentemente, ¿no? Que tiene que estar físicamente... O sea, no es que la esgrima sea un deporte no físico, que no lo es, ¿no? Y siempre lo hablamos, ¿no? Que es uno de los pilares, ¿no? Pero sí que es verdad que es menos propenso a la lesión que otros deportes que parece que serían menos arriesgados, ¿no? Como el fútbol o el baloncesto. Sí, lo que pasa es que el desgaste físico que puede tener la esgrima, lo que tú dices, no es que la esgrima no sea un deporte físico, sino que se puede suplantar o se puede compensar este desgaste físico con otros elementos, ¿sí? Con más o menos acierto, sí, pero sí que es verdad que todos nos hemos encontrado a un tío en la pista que dices, hostia, no se mueve. Por ejemplo, uno de los grandes ejemplos para mí siempre ha sido Grant Anderton, ¿no? Una persona que parece que está estática en la pista, que deja la punta y, hostia, parece que no sude, macho. Y ahí está, peleándose y que la actividad física o la intensidad física se puede suplantar de manera evidente con un trabajo técnico depurado. Sin duda, sin duda. Bueno, mira, introducción sobre venta de la esgrima, ¿eh? ¿Por qué tienes que hacer esgrima? Como la gente que no soy yo no hace esgrima, esto le viene bien. Sí, sí. Pero bueno, vamos al tema, vamos al tema. Hoy queríamos desarrollar un tema que además viene muy a cuento, sobre todo para muchos, no para los que están compitiendo actualmente, pero seguro que a partir de finales de este mes, principios de agosto, va a ser de mucha utilidad para muchos de nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer después de una temporada de esgrima? Bueno, primero de todo tenemos que entender que una temporada de esgrima se debería, como hemos comentado en varias ocasiones, una temporada de esgrima debería estar planificada, ¿vale? Tenemos que saber en qué momento empezamos la temporada y tenemos que saber en qué momento acabamos. Y hay un periodo entre que acabamos la temporada y empezamos la temporada que lo llamamos la postemporada y la pretemporada, ¿no? La diferencia es, aquí ahora que estamos en España, la diferencia es las vacaciones, ¿no? Pretemporada es En después de agosto. las vacaciones, postemporada, sí, es antes de las vacaciones, ¿vale? Eh, Entendemos que la postemporada es aquella periodo de tiempo en el que se acaba la última competición, en este caso, para nosotros, el Campeonato de Cataluña o el Campeonato de España, ¿sí? El Campeonato de Cataluña que lo hemos tenido el día 29 de junio. Eh, y es un periodo en donde tú, bueno, físicamente estás bien, has preparado una temporada, tienes todo un bagaje de una temporada planificada que llegas con eh, unas características físicas trabajadas, ¿vale? ¿Qué pasa? A partir de ese momento tú llegas en un pico y lo que va a hacer es ir bajando, ¿no? ¿Por qué? Porque al ya no haber competiciones cercanas, entendiendo que las temporadas empiezan en octubre prácticamente, ¿no? Los primeros fines de semana de octubre son las primeras competiciones y que tenemos un periodo que son vacaciones, ¿no? Que todo el mundo coge, que más que menos, una, dos, tres, y que tiene más suerte todo el mes de agosto, ¿no? Para relajarse y disfrutar de las vacaciones. Entonces, yo lo que me gustaría comentar son dos detalles que nos van a hacer que este efecto rebote de las vacaciones o este efecto de relajación absoluta de las vacaciones no nos pase factura a la hora de empezar la nueva temporada, ¿vale? Al igual que cuando nosotros queremos hacer una dieta o al final de una dieta o al final de cualquier elemento que llevamos un tiempo trabajando, eh, queremos evitar este choque de intensidad. Es decir, pasamos de preparar el campeonato regional que preparar el campeonato estatal, entrenando 3, 4, 5 veces en una semana. Lo que no deberíamos hacer es, una vez pasado el campeonato, dejar de entrenar, ¿vale? Deberíamos hacer un, un dejar el entreno de manera progresiva y paulatina. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo funciona como una máquina.
Entonces es como dejar un coche de carreras que está a punto 1 mes y medio parado en un garaje y después intentar arrancarlo y que funcione igual de bien. No. Los elementos tienen que recuperarse, los elementos, nuestro cuerpo tiene que conseguir un mejor funcionamiento, pero no esta relajación absoluta, este dejar de entrenar, sino que tiene que ser de manera controlada y de manera paulatina. ¿Por qué? Porque eso nos evitará dolores, lesiones, nos evitará esta sensación de, ostras, me duele todo el cuerpo, no sé por qué. Básicamente porque durante un periodo de tiempo elevado has estado trabajando tu cuerpo y en un momento dado dejas de trabajarlo, ¿sí? Y el cuerpo se resiente. El cuerpo se resiente. ¿Por qué? Porque está acostumbrado a una actividad física que le has quitado, ¿vale? Entonces tendríamos que en la postemporada no dejar de entrenar, ¿sí? No dejar de entrenar, pero que este entreno no sea tan intenso y que poco a poco vaya disminuyendo en intensidad y en horas para ir preparando este periodo de descanso que son las vacaciones. ¿Y qué tipo de actividades recomiendas? Porque, mira, recordamos que en un podcast estuvimos hablando de la preparación de competición, ¿vale? Por tanto, en nuestro imaginario, si tenemos esa competición final, por ejemplo, para nosotros el Campeonato de Cataluña, que fue como la culminación de la temporada, la pre-competición ya dijimos lo que teníamos que hacer. También hablamos de qué hacer después de la competición, ¿sí? Pero ¿qué tipo de actividades tú recomiendas que alguien que está en esa postemporada, ha culminado esa temporada en una competición, vuelve otra vez a la sala? ¿Qué tipo de cosas recomendarías hacer? ¿Trabajar la parte aeróbica, la parte técnica, la parte física? Sí. ¿Qué tipo de cosas? Mira, yo sobre todo yo recomendaría tres elementos, ¿sí? El primer elemento, y todos van relacionados a el tiempo que yo tengo en esos momentos para poder trabajarlo, ¿sí? Que no tendré durante la temporada. Vale. Es decir, finales de junio, julio, agosto y septiembre deberían ser periodos en donde yo debería trabajar cosas que requieren de mucho tiempo, de mucha carga, de mucho volumen de tiempo, perdón, que no disponemos durante el año. Que para mí es todo lo que es el tema resistencia, cardio, ¿sí? Vale. Todo lo que son desplazamientos de esgrima, ¿sí? Siempre tener una sesión de desplazamientos, nunca dejar de hacer desplazamientos, ¿vale? Si durante la temporada, ¿qué podemos hacer? Una sesión de desplazamientos por semana o una sesión de desplazamientos cada 2 semanas, pues intentar hacer un poquito de desplazamientos cada día, ¿vale? Teniendo en cuenta que ya la espada no hace falta que la cojamos, ¿sí? O que hagamos combates. ¿Por qué? Porque no tendrá sentido hacer combates. Y la tercera es trabajar muy mucho la flexibilidad y la elasticidad, ¿vale? Es un elemento que se puede, de día a día, lo tenemos como un elemento de vuelta a la calma, ¿sí? Pero no lo tenemos como un elemento de trabajo en sí, ¿no? Yo cuando acabamos una clase, Willy, es de estiramientos, cada uno los hace y hay mucha gente que no los hace, ¿vale? Pero cosa que no deben hacer, trabajo, recordemos que cosa que estiramientos no hay que hacerlos siempre, sobre todo los que somos ya de edad avanzada, que tenemos propensión antes y sobre todo hay que hacerlos antes y sobre todo después del entreno, ¿vale? Pero es un elemento de, ¿cómo se podría decir? Es un elemento de mantenimiento, ¿sí? O sea, mantenimiento después del trabajo físico hecho en la sesión. Pero no es un elemento de ganar elasticidad, ¿vale? Entonces, podríamos invertir un poquito de este tiempo en, por ejemplo, lo que hacían las chicas de sable, ¿no? Hacer yoga o hacer algún elemento, pilates, elementos que mejoren mi elasticidad haciendo por mejorar la elasticidad, no como elemento de vuelta a la calma, ¿vale? Entonces, yo trabajo estos 3 elementos, ¿sí? Elementos de resistencia, elementos de desplazamiento y elementos de estiramientos, muy por encima de lo que pudiera trabajarlos durante la temporada.
¿vale? Porque yo hago una reflexión personal, ¿eh? Esto ya te digo que se puede hacer o no se puede hacer. Pero mi reflexión va orientada a qué trabajo hago constantemente o diariamente durante mis sesiones que debería hacer más, pero que por tiempo o por importancia se lo comen otras cosas. Es decir, yo no puedo dejar de hacer esgrima por hacer estiramientos, pero entiendo que los estiramientos son muy importantes para ganar la elasticidad que me permitirá poder estirarme mucho más, ¿no? Entonces, si le quito el elemento de esgrima o si le quito el elemento más importante de lo que es el trabajo de mano, ¿qué elementos me quedan? Pues los elementos de desplazamientos como tal, desplazamientos puros, elementos de resistencia, ¿sí? Entendiendo que la resistencia es una de las capacidades físicas que más tardan en ganar y que más tardan en perderse, y que el trabajo de la resistencia empieza a hacerse a la media hora más o menos del trabajo, del ejercicio físico. Ujú. Entonces, son elementos que durante la temporada me cuesta trabajarlos por falta de tiempo, porque necesito en la mayor parte del tiempo para trabajar esgrima. Si yo quitara este elemento de esgrima, que es lo que me pasa en la postemporada y en la pretemporada, lo que necesito es ganar resistencia, ganar capacidad de desplazamientos y ganar elasticidad. Vale. Déjame hacerte una pregunta porque Sí, dime. estamos hablando siempre de la postemporada ahora, ¿eh? Sí, ¿Sí? correcto. Eh, Ya entraremos en la pretemporada, sí. vale, porque me sorprende una de las cosas que me comentas, ¿no? Porque hemos empezado hablando de la postemporada diciendo no queremos sobrecargar, no queremos cargar después de la temporada, tiene que ser de alguna manera un proceso de bajada de actividad, ¿no? Y que poco a poco tenemos que ir sacando actividad. Entonces ahí me encaja muy bien todo lo que tiene que ver con elasticidad. Entendería también la parte de desplazamientos, pero la parte de resistencia me da la sensación, y corrígeme Santi, porque igual hay, tal y como me lo estoy imaginando, Sí, no es sí. como debería ser, ¿no? Pero me imagino como una actividad más de pretemporada que de postemporada. Vale. Entiendo tus dudas, ¿vale? La resistencia es una capacidad que se tiene que entrenar sí o sí, ¿vale? Y no es lo mismo salir a trotar 15, 20, media hora a trote suave, ¿sí? Que hacer farlex, ¿sí? Que hacer ¿Farlex? interval Qué es trainings. Farlex? Farlex son interval trainings, son cambios de intensidad en la carrera. Es Ah, vale, decir, de aquellos que te estamos marcan a corriendo y correr a sí, tope y luego parar y trotar y cada luego hacer un 5 minutos, sprint, sí, ¿no? cada 5 minutos, un minuto de sprint. Vale, vale, sí. Tal. Entonces, la carrera que yo trabajo es una carrera de baja intensidad, Vale. ¿sí? Pero de resistencia. Es decir, tú cuando termines de correr, no te estoy diciendo que corras 10 kilómetros. Estoy diciendo que corras, que tu capacidad cardiopulmonar se trabaje, ¿sí? De manera suave. Que se trabaje y que se mantenga, sobre todo. ¿Por qué? Porque piensa que estamos viniendo de una de un periodo de la temporada donde tu actividad física es muy elevada. Es decir, todo lo que son trabajos de preparación de competición es intensidad alta, trabajos de combate es de intensidad alta, trabajos son elementos anaeróbicos de alta intensidad, ¿no? Por lo tanto, la fatiga que se genera es mucho mayor, ¿sí? Todo lo que es trabajo de resistencia, la fatiga que se genera, ¿sí? Generándose, en este caso, ¿sí? La fatiga que se genera, no es tan elevada como lo podría ser un entreno de combate. Vale, o sea, ¿Vale? es una ¿Por qué? actividad de Porque resistencia, lo que tú dices, ¿no? De baja intensidad. correcto, ¿Vale? Es correcto. más de Entonces, recorrido que no de una intensidad muy elevada en poco tiempo, ¿no? claro, Vale, vale. y piensa la gente que se va a correr. Lo que yo estoy diciendo no es que salgas a correr cada día media hora, ¿sí? Lo que yo estoy diciendo es que como mínimo 2 veces a la semana corras media horita, ¿sí? O 40 minutos. Y que como mínimo 2 veces a la semana hagas una sesión de yoga o de estiramientos. Estiramientos,
O sea, no es una sesión de media hora de estiramientos, ¿vale? Y que una vez a la semana, pues hagas una sesión de media hora de desplazamientos. Entonces, estás hablando que hay 5 elementos a trabajar. 2 sesiones de estiramientos, 2 sesiones de resistencia, de carrera y una sesión de desplazamientos. A media hora cada sesión estamos hablando de 2 horas y media de entreno por semana. Vale. Y eso ¿Sí? lo hacemos durante 4 semanas, antes del agosto, ¿no? Hacemos durante 4 semanas durante el agosto, que te permita relajarte y que te permita mantener esta actividad física. Y durante el agosto es normal que la gente pues no tenga el tiempo, no tenga las ganas de hacer todo esto. Entonces, en Pero agosto como es no una hacemos actividad nada. que lo que ha ido... Perdona, dime. No, en agosto si lo podemos mantener, lo deberíamos mantener. Vale. Pero también es verdad que, por ejemplo, mi ejemplo, cuando vienes de una temporada súper dura, ¿sí? Y te dan 2, 3 semanas de vacaciones, es difícil, tú no haces una vida sedentaria, pero es difícil levantarse y empezar a entrenar tú por tu cuenta. Es difícil. Hay gente que lo hace y hay gente que es más difícil. Pero, por ejemplo, si vas a jugar un partido de fútbol, una pachanga con los colegas, o si vas a la playa a hacer vóley, o si vas a nadar a la piscina, todo esto son elementos que cuentan como ejercicio físico. Pero que si no los haces de manera ordenada, no tienen eh, esta capacidad de estar de mejora física, sino que es un mantenimiento, De ¿vale? acuerdo. Simplemente es una actividad física y no es un entreno, ¿vale? Vale. La actividad física está bien, pero el entreno, para mí el entreno es una actividad física programada con un objetivo final, ¿vale? De acuerdo. Entonces, no tiene sentido que yo haga un partido de fútbol por la mañana, un partido de vóley por la tarde y justo antes de irme a dormir me haga una piscina, porque no lo vas a hacer esto. Tampoco tiene sentido que yo una vez a la semana vaya a jugar a vóley y el resto del día esté tumbado en el sofá. ¿Sí? Entonces, ¿puede pasar? Sí, puede pasar. Entonces, no es malo que en una semana o 2 semanas demos este margen al cuerpo para recuperarse completamente. Vale. Y ¿Sí? si Siempre y tuvieses que cuando... recomendar algún tipo de actividad concreta, ahora estoy pensando, imagínate, en esta postemporada hacemos estas 5 horas semanales de trabajo que comentabas con estas 5 actividades, bueno, 3 actividades divididas en 5 espacios de Sí, trabajo. sí. Eh, si yo pudiese hacer una de ellas, ¿cuál me recomendarías hacer? Resistencia, Resistencia. la carrera. Sí. Hablando de resistencia, yo siempre hablo de carrera porque es lo más fácil, ¿eh? Pero coger la bicicleta, ir en patines, una actividad que requiera de tiempo, ¿sí? Como mínimo 25, 30 minutos, como máximo 1 hora, Vale. ¿sí? Y te estoy hablando siempre desde el punto de vista de club, ¿eh? Desde el punto de vista de amateur. Amateur en el sentido de persona que ha ido a tirar el campeonato de Cataluña, que se ha clasificado en el campeonato de España, pero que bueno, que es gente de club, ¿vale? No te estoy hablando nadie de alto rendimiento, no te estoy hablando nadie de alta competición, De ¿vale? acuerdo. Yo recomendaría siempre la resistencia porque es la capacidad que me va a permitir poder trabajar después todas las demás, ¿sí? No cuesta nada tampoco meter después de las carreras una sesión de estiramientos. Entiende que si yo salgo a correr media hora y después hago una sesión de 20 minutos de estiramiento, es 1 hora que me puedo permitir hacer, ¿cuánto? 2 veces a la semana, 3, y ya me permite esto mantenerme en una condición física que ahora pasamos en la pretemporada, se va a notar, ¿vale? Entonces, ahora saltamos a la pretemporada. La pretemporada es un elemento que lo que busca es todo lo que hemos perdido durante las vacaciones o todo lo que hemos perdido fuera del periodo competicional, tenemos que recuperarlo para entrar en el periodo competicional de la mejor manera posible. ¿Sí?
estamos hablando siempre de características físicas y fisiológicas. ¿Qué quiere decir? El trabajo de técnica de esgrima, por más que pase un mes sin hacer esgrima, no lo voy a perder. ¿Por qué? Porque es un trabajo depurado, es un trabajo que durante la temporada, si sacamos volúmenes generales de trabajo, Willy, ¿tú cuánta esgrima haces en comparación con el trabajo físico durante toda una temporada? En porcentaje, ¿cuánto dirías? Buah, preguntas de profesor, ¿eh? Esto me pones aquí en un compromiso. No lo sé, yo te Sí, bueno, diría... pero tú... Yo te diría que mucho más de esgrima que de físico, ¿no? Muchísimo Correcto. más, muchísimo más. Y además seguramente debería hacerlo al revés. Yo personalmente, Claro. pero bueno, seguramente Y, no. por ejemplo, ¿cuánto dura la temporada? La temporada entiendo que debe ser de septiembre a junio, más o menos, ¿no? ¿Esto que son 9 meses? Sí, Más o menos. 9 meses, perfecto. No, son 9 meses. Entonces, tú estás diciendo que trabajas durante 9 meses un volumen muy superior de esgrima al físico, ¿vale? Y estamos diciendo que como máximo hay 3 meses en donde no vas a hacer esgrima. Entonces, en esos 3 meses es muy difícil perder la esgrima, ¿vale? Es muy Vale. difícil perder la mano, ¿sí? Para hablar coloquialmente. Bueno, y además la esgrima Pero, hay un registro que se te queda en la cabeza. O sea, yo claro, después o de haber sea, pasado todo lo 10 que es años sin memoria hacer muscular, esgrima, sí. no, incluso Claro. la propia técnica, la técnica es lo bueno también de esto, ¿no? Que te la llevas, ¿no? Y luego después de 10 años vuelves a hacer esgrima y hay acciones que tienes registradas en tu cerebro. Claro, y por eso cuando empiezas la pretemporada, ¿por qué empiezas por lo físico? Porque lo físico es durante la temporada lo que en menor porcentaje trabajas, ¿sí? Y tienes 3 meses para poder recuperar o para poder estabilizar tu físico, ¿sí? Antes de empezar otra vez con la preparación esgrimística, Vale. ¿vale? Tiene sentido, sí, Entonces, sí. yo lo que hago es intentar compensar esta carencia durante la temporada en estos 3 meses de vacaciones. En estos 3 meses de vacaciones, no tanto 3 meses de vacaciones, sino como 3 meses fuera de temporada. De acuerdo. ¿Vale? Entonces, yo puedo trabajar, me puedo permitir el prescindir de la esgrima y en el momento que prescindo de la esgrima, lo que hemos dicho antes, puedo empezar a trabajar otros elementos que durante el día a día de la temporada no puedo trabajarlos de manera tan exhaustiva como me gustaría. A todo el mundo le gustaría tener un preparador físico y poder hacer 2 horas de preparación física, 3 horas de preparación física a la semana. Pero ya como hemos comentado, sí, los recursos de los clubes son los que son, mis recursos como persona practicante son los que son, y a lo mejor pues me puedo permitir por mi familia, por mis circunstancias, por mi trabajo, es que me puedo permitir salir a correr 40 minutos a la semana, Claro. ¿sabes? Entonces, en el momento que yo ya no tengo que hacer esgrima, esas 2 horas que hago a la semana ya no son 40 minutos de carrera, sino que son 2 horas 40, casi 3 horas, que puedo invertir en mi mejora física, Ujú. ¿sí? Entonces, eh, la pretemporada lo que va orientado es a, en este pico inverso, es decir, este bajón que he tenido durante las vacaciones, volver a estar en las mismas condiciones que estaba justo antes de la última competición, ¿sí? Y poder preparar toda la nueva temporada, es decir, todo el calendario que se me presenta. ¿Qué pasa? Si yo en las vacaciones he mantenido más o menos una actividad física y he mantenido una coherencia en la preparación física, eh, este retomar el día a día me costará mucho menos. Ya no solo que me costará menos en esfuerzo, sino que me costará menos en tiempo. Si yo he mantenido esta actividad física, a lo mejor tardo 2 semanas en ponerme a tono. Si yo me he apoltronado en el sofá y me he quedado como un ficus durante todo el mes de agosto, esas 2 semanas pues se pueden convertir en 4
o en 5 semanas de preparación física. ¿Qué quiere decir? Que si yo tardo 2 semanas en ponerme a tono, a la tercera semana ya puedo empezar a volver a trabajar la esgrima. ¿Sí? Si yo tardo 5 semanas en ponerme a tono, pueden pasar dos cosas. O que cuando llegue la primera competición no haya cogido ni una sola espada, ¿sí? O que cuando llegue la competición yo ya lleve haciendo esgrima, pero mi condición física sea deplorable por el verano de fiesta y desenfreno que me he pegado, que también puede pasar. Esto me suena. No por el Claro, desenfreno, pero me suena pero bueno, el llegar afogado. Déjame hacerte tres preguntas. dime. Entiendo que la pretemporada hacemos la curva inversa, que la postemporada y vamos de menos a más. Correcto. ¿Sí? Luego, ¿cómo sé Deberíamos, cuando deberíamos. estoy en forma? Y tú decías, bueno, son 3, 4, 5 semanas. ¿Hay alguna manera de darme cuenta de que ya estoy preparado para dejar la parte más física de la pretemporada y entrar en una segunda fase? Mira, nosotros cuando estábamos en el CAR, siempre lo que hacemos o lo que hacíamos era una prueba de esfuerzo. ¿Sí? La prueba de esfuerzo es lo que te marcaba a ti en qué situación estabas antes de empezar la temporada. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, ahí es donde encontramos los elementos que llamamos test. Los test me dicen en qué situación me encuentro. Ajá. ¿Vale? Por eso es muy importante hacer test durante toda la temporada. ¿Por qué? Porque son los elementos objetivos, ¿sí? Que me dicen estás por encima, estás sobre o estás por debajo de tu capacidad física. Mira, ¿Vale? cosas que Estos deberían test estar puedes. dentro del diario del esgrimista, ¿no? Aquel que hablábamos en su momento, Correcto. de poder ir analizando pues cómo estás en una competición según lo que haces. Una de las cosas que debería Igual. introducir ese diario sería estos elementos de medición, ¿no? Claro, los elementos, el más común es la prueba de esfuerzo. ¿Sí? La prueba de esfuerzo es lo que te mide la resistencia, tu capacidad de tu frecuencia cardíaca, tu capacidad de recuperación, tu volumen máximo de oxígeno, todos estos elementos objetivos que te dicen, oye, deja de fumar o, hostia, eres el Usain Bolt, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Estos elementos deberían hacerse previos, durante y post la temporada ¿Vale? para marcarme los puntos de control, ¿sí? Entonces, si yo al acabar la temporada hago una prueba de esfuerzo y al empezar la temporada hago otra prueba de esfuerzo o otro test similar y salgo que, ostras, estoy muy por debajo de mi pico mejor, que en principio ha sido la última competición de la temporada, como mínimo tendrás que tardar 2, 3 semanas en ponerte a tono. ¿Por qué? Porque es lo que toca. ¿Sí? Oye, que has venido como si no te hubieras ido de vacaciones. Perfecto, pues ese trabajo ya está hecho, entonces podré adelantar el trabajo de esgrima mucho antes. ¿Qué pasa? Todo va orientado a cuándo puedo empezar a hacer el trabajo de esgrima. En unas condiciones físicas mínimas. Mínimas en calidad y mínimas en seguridad. Es decir, yo lo que no puedo hacer es, sin haber entrenado la elasticidad, sin haber entrenado la resistencia, meterme una sesión de entreno de físico, desplazamientos y combates. ¿Por qué? Porque me voy a lesionar al principio de la temporada. Claro. ¿Vale? Entonces tenemos que establecer estos elementos que o un preparador físico o un entrenador o un médico te digan, oye, estás bien, estás mal, estás mejor, estás peor, ¿sí? Y establecer unas como una dieta, ¿no? Establecer una preparación física de pretemporada que dure lo que necesites para poder ponerte a tono, ¿sí? Entendiendo que una persona normal en 3 semanas, 3, 4 semanas, puede recuperar una condición física mínima para poder empezar a entrenar. Vale. Entonces, dos Todo preguntas. depende también, te digo, Dime. sí, lo único, todo depende del tiempo que dispongamos. Sí, sí, Siempre esa está estamos con clave, lo ¿eh? O lo sea, mismo.
Eso ¿Sí? lo hemos comentado en otros podcasts, ¿no? Claro, Lo primero es entender cuál es la disponibilidad que tienes y claro, en sí, sí, función sí. de esto planificar las acciones, ¿no? Déjame una pregunta que se me ha dejado en el tintero de la pretemporada, que lo has dicho así como de pasada, pero me interesa que me lo puntualices. Entonces, esta parte de pretemporada, de preparación, de menos a más, antes de empezar la actividad esgrimística, has dicho sin arma. O sea, esto es conveniente que nos olvidemos un poco de la espada, del traje, no tiremos y nos concentremos en... Sí, sí, yo lo hago así. El tema es lo que he estado diciendo, ¿no? En el momento que yo cojo el arma, en el momento que yo empiezo a trabajar la esgrima, el volumen de trabajo de la esgrima es lo principal y lo fundamental, ¿vale? Entonces, tenemos que entender una cosa. Estoy hablando ahora de entreno de club. Entreno de club normalmente es entre una hora y media, y los que mejor lo tienen, quizás 2 horas de entreno, ¿vale? ¿Qué pasa? Si yo tengo una hora de entreno y hago media hora físico y media hora esgrima, de tiempo efectivo, el tiempo efectivo es el tiempo que yo puedo estar haciendo entre que me preparo para hacer físico, entre que preparo las cosas, entre que después estiro y me preparo para hacer esgrima, ¿sí? De tiempo efectivo, que pueden llegar a ser 40 minutos, eso me queda 20 para hacer preparación física y 20 para hacer esgrima. ¿Qué pasa? Eso tiene un problema, que es limitado, ¿sí? Y que a efectos prácticos no me hace trabajar bien la preparación física y no me hace trabajar bien la esgrima. Claro, porque aquí una cosa que podría pensar mucha gente es, bueno, pero es que al final cuando haces esgrima también trabajas la parte física y en parte es razón, pero lo que tú dices es, bueno, esto está bien, pero al tener que estar concentrados en la parte más de preparación física, olvídate de la esgrima porque te quita espacio para ello, ¿no? ¿Sería un poco el Claro, resumen o qué? correcto. Sí, 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 sí. Entonces, todo es como eh, a que cuando queremos tener más fuerza, hacemos pesas, ¿no? Claro. Entonces, si yo quiero tener más fuerza en la esgrima, tengo que hacer pesas. ¿Sí? No me vale. Yo lo que tengo, lo que se llama uno de los elementos que se trabajan dentro de la planificación deportiva es el elemento o el principio de la supercompensación, ¿vale? El principio de la supercompensación nos dice que a un estímulo, a un estímulo negativo de mi cuerpo, es decir, a un estímulo de resistencia, a un estímulo de fuerza, hay Sí. una respuesta negativa de mi cuerpo, en forma de fatiga, en forma de cansancio, en forma de lo que sea, ¿vale? Esta curva es como una curva negativa que después en la recuperación lo que hace es un efecto rebote positivo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Si yo hago pesas, me pondré más fuerte. ¿Por qué? Porque el músculo lo que hace es el músculo lo que tiene es inteligencia, por decirlo de alguna manera. Entonces, el músculo dice, uy, ha habido un momento en que me he cansado mucho. ¿Qué voy a hacer? Pues prepararme para no cansarme tanto la próxima vez, ¿no? Entonces, esto lo que hace es supercompensar. Por eso nos ponemos fuertes. ¿Por qué? Porque por cada pesa que yo hago, en un futuro, el músculo estará más preparado para soportar ese peso y un poquito más, para no llegar a la fatiga, De acuerdo. ¿vale? Entonces, el entreno se basa en la supercompensación, es en, en el estímulo, la carga y la intensidad del estímulo, en el tiempo de recuperación y en el tiempo del siguiente estímulo que me pille, ¿sí? En el punto álgido del efecto rebote. ¿Por qué? Porque si yo hago pesas, yo me marco una sesión de pesas súper fenomenal, el primero de mes, y hasta el mes siguiente yo no vuelvo a coger las pesas, esas pesas no sirven para nada. ¿Por qué? Porque voy a estabilizarme. Es decir, todo lo que gane lo voy a perder. ¿Por qué? Porque el músculo dirá, va, ya no hace falta que mi cuerpo ya no tiene esta necesidad de hacer Ha sido pesas. algo puntual, ¿no? Ha sido algo puntual, nos hemos Correcto. preparado, pero si no vuelve, boom, vuelve a bajar. Entonces, todo tiende al equilibrio, todo tiende a la estabilidad. Entonces, yo tengo que conseguir que esta estabilidad vaya creciendo poquito a poquito. Y eso es lo que hará que mi preparación física sea mejor. Vale. Vale, ¿Vale? y una Entonces, pregunta sí, que me interesa mucho entenderlo, sobre todo aterrizando un poco la idea que has aquí enunciado
pero que no me acabo de imaginar en la práctica de un club de esgrima, digamos, de la media, normal, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Tú has comentado el tema de los elementos de medición, ¿no? Tenemos que medir cómo estamos a nivel de esfuerzo, ¿no? O de resistencia física para Ujú. poder ver cuán distantes estamos de nuestro punto óptimo, seguramente, y cuánto nos queda por estar preparados, pues bueno, en esa primera pretemporada o incluso para ir viendo hasta qué punto podemos estar preparados físicamente, ¿no? Y has hablado de una serie de, Correcto, corrígeme, pruebas de esfuerzo, ¿vale? Claro, cuando correcto. me las explicabas y me decías, bueno, esto es para medir el tema del oxígeno o el tema de las pulsaciones, hay cosas que me imagino muy fácilmente aplicables, pues el tema de las pulsaciones hoy con un smartwatch, pues ya lo tienes, ¿no? Pero el tema del oxígeno, pues ya me estaba imaginando una escafandra, ¿no? Para No, medir no. el tipo de Sí. oxígeno. Entonces, me interesa que me ayudes a visualizar en la realidad de una sala normal cómo puedo yo hacer este tipo de mediciones de esfuerzo. De una manera lo No, más fácil posible. no, no puedes, no puedes. O sea, las capacidades, o sea, por ejemplo, el otro día yo envié a dos de mis chavales a hacer una prueba de esfuerzo, que tienes que ir a un ¿Vale? centro médico donde te ponen los electrodos, te miden la frecuencia cardíaca, te ponen la mascarilla y te miden el volumen máximo de oxígeno, por ejemplo, ¿vale? ¿Vale? Entonces, yo tengo que saber cuáles son las limitaciones. O le digo a mi chaval que vaya al centro médico y que por 20 euros le hagan una prueba de esfuerzo, ¿sí? O me tengo que contentar con en mi sala hacer la Kuznavet, ¿Vale? ¿sí? Entonces, son elementos o hacer un test de fuerza o hacer un test de elasticidad que lo podemos encontrar. Y vuelvo a decir, si es acompañado de un preparador físico, muchísimo mejor. Sí, muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque lo hará con más criterio, lo hará con mayor profesionalidad y lo hará mucho más fino que nosotros. ¿Sí? Pero si no tenemos esta oportunidad o si no tenemos este elemento del preparador físico, yo sí que puedo interpretar, ¿sí? Como mínimo, unos elementos básicos, que es cuánta elasticidad tengo, es decir, hasta dónde llego según qué tipos de estiramientos, eh, cuánta fuerza tengo, ¿sí? Entonces, sobre todo los test de fuerza, por favor, aquí lo digo, los test de fuerza máxima, no os arriesguéis a hacerlos vosotros solos. ¿Por qué? Porque el test de fuerza máxima es un test que llega al fallo muscular, debería llegar al fallo muscular, que es cuánto peso puedo soportar yo en una sola repetición sin poder hacer una segunda. Entonces, en este tema, sobre todo si es con chavales en momentos de cambio hormonal o si es con chavales muy jóvenes, es peligroso según qué pruebas, ¿vale? Entonces, siempre es mejor consultar con un profesional. Y test de resistencia, pues ya el test de resistencia es muy fácil de hacer. Una Kuznavet o tener un recorrido y, oye, vamos a hacer este recorrido lo máximo que podamos, a ver cuánto tiempo hacemos. Y de aquí a un mes volveremos a hacerlo y a ver cuánto tiempo hemos bajado. Son elementos que yo puedo ir trabajando en una sala, que si es acompañado de un profesional mejor, y si no, pues son elementos objetivos básicos que me marcan si estoy mejorando, estoy igual o estoy empeorando, porque también se puede empeorar. Vale, entonces mira, por poner tres ejemplos de cosas que podemos hacer en una sala sin recursos, que ahí yo subrayo la recomendación de Santi, siempre con un experto al lado, idealmente hacer la prueba de esfuerzo en un centro específico con el material y tal. Pero si no Un tuviésemos centro, mira, yo te digo, lo acabamos de hacer en un centro médico, una prueba de esfuerzo son 20 euros. 20 Y ya euros, no tienes que perfecto. ir a un centro. Por ejemplo, en Barcelona está la tienda ASICS, ¿sí? Que por 20 euros te hace una prueba de esfuerzo con pisada y o sea, hay muchas tiendas deportivas que dentro de sus servicios existen las pruebas de esfuerzo, ¿vale? Sobre todo para los runners y la gente que hace muchas carreras, existe esta facilidad. Por lo tanto, la prueba de esfuerzo no es algo que sea tan difícil de hacer como hace algún tiempo.
sino que es algo bastante asequible y accesible para todos. Perfecto. Pero si no, en cualquier caso, en la sala podemos hacer una Kursnavet. Que En la sala podemos hacer una Kursnavet, ¿no? O sea, que son los pitidos estos, o un test de Cooper, que te mide también la resistencia. El test de Cooper es en 12 minutos, creo que recordar, por el test de Cooper sí que es más complicado por un tema. El test en 12 minutos, ¿cuántas vueltas puedes dar a un circuito de no sé cuánto tiempo? ¿Vale? La Kursnavet lo que te mide muy bien es la intensidad, porque cada vez que va subiendo la intensidad, pues con los periodos es fácil de medir, ¿no? ¿Vale? El test de Cooper mide la resistencia básica, ¿sí? Y la Kursnavet lo que te mide es la intensidad. ¿Por qué? Porque cada pitido, cada periodo aumenta la velocidad del pitido. ¿Vale? Perfecto. Y también la prueba esta de esfuerzo máximo que decías, que esto entiendo que debe ser con pesas o algo así. Sí. El test de fuerza máxima el test de fuerza máxima, sobre todo, se utiliza para planificar todos el volumen de carga que vas a hacer con el trabajo de pesas. Es decir, vale, el trabajo de pesas siempre se mide por volumen de carga y por número de repeticiones. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si yo quiero trabajar la hipertrofia o si quiero trabajar la fuerza máxima, lo que trabajo son cargas del 70-80% medidos siempre desde tu punto de fuerza máxima, ¿vale? Con muy pocas repeticiones. 4, 5, 6 repeticiones. Si yo quiero trabajar la fuerza explosiva, ¿sí? Trabajo a un 20-30% de la carga de fuerza máxima con un volumen de repeticiones mucho más elevado, unos 15, 12, 15 repeticiones, ¿vale? Entonces depende del trabajo que yo quiera desarrollar, se desarrollará al tanto por ciento de carga que me da el test de fuerza máxima. Y aquí la interesante para trabajar nosotros como esgrimistas, que sería más la explosiva. Se tiene que trabajar las dos. Las dos. Es que no puedes trabajar la explosiva sin la fuerza máxima. ¿Y la fuerza máxima? ¿Qué sería? O sea, si yo quisiese medir mi fuerza máxima, cojo una pesa con el máximo peso que creo que puedo levantar y lo levanto, o es algo que tengo que hacer de manera progresiva. ¿Cómo lo tengo que hacer? Claro, el test de fuerza máxima siempre es después de un calentamiento, después de una preparación de los músculos, ¿vale? Es lo que hemos comentado, es el peso máximo que yo puedo alzar sin llegar al fallo muscular y sin poder hacer una segunda repetición. Vale, o sea que sería poco a poco, ¿no? A lo mejor yo cojo, no sé, de 12, 15 kilos y hago la prueba. Y si hago 2 repeticiones... 12, 15 kilos lo hacen mis chavales de 10 años, ¿eh? Yo casi 40, yo soy un señor mayor, o sea, tengo que cuidarme. No sé, 25, 50, no sé. No, yo a ti te pondría 5, 5, 10, unos 30 kilos, 40 kilos, 40, vale. 50 kilos. Y si esos 30 kilos los levanto en 2 repeticiones, pues subiríamos a 32, 35. Correcto. Vale, sí. Vale. O sea, buscaríamos... Sí. Pero digamos... siempre descansando entre serie y serie. Porque tú lo que no puedes hacer es entrar con fatiga muscular en la serie, porque si no saldría... Vale. O sea, saldría, es entrar con el peso teórico máximo, ¿no? ¿Qué es lo que yo creo que puedo levantar? Pues 30, 35, 40 kilos, lo que sea. Pruebo, si lo consigo, descanso, me recupero de la fatiga y pruebo con un peso superior, ¿no? Para buscar esa línea de peso máximo. Vale, perfecto. Si ves que dices, puedo una y un poco más, pues ya sabes que ya cuenta como una, ¿vale? Pero si tú ves que con una y puedes hacer una segunda, pues se entiende que puedes aumentar un poco más el peso. Por eso también hay que tener mucho tiento a la hora de aumentar el peso. ¿Por qué? Porque si yo paso por ejemplo, estoy levantando de 40 kilos y voy justo, pero puedo hacer 2, no sumar 40 kilos más, porque te va a reventar la barra en el cogote, ¿vale? Claro. Entonces, saber qué progresión necesito, si sumar 2 kilos más, si sumar 5 kilos más, si sumar 1 kilo más, ¿sabes? Todo esto hay que tener un poco de cabeza para poder hacerlo.
Lo digo porque el trabajo de pesas es un trabajo peligroso si no se hace de manera controlada. Correcto, sí, sí, siempre hacerlo con alguien que sepa y que os pueda acompañar y que os pueda guiar, porque también en función de cómo hagas Siempre. el Nunca movimientos, hacerlo esto es solo, un... Sí, sí, nunca hacerlo solo. esto hay que tenerlo muy claro. Perfecto. Muy bien. Oye, pues mira, un programa muy práctico para aplicar en estos periodos que vamos a encarar claramente la postemporada y la pretemporada y con ejemplos prácticos para poder ir aplicando. Oye, esto lo podríamos también utilizar para de cara a la pretemporada y empezar a medir un poco la parte del esfuerzo. Sí, el tema es que no es más que la coherencia de saber que para mantener un, para mantener un nivel físico hay que hacer cosas, ¿vale? Entonces, no esperar que en un mes sin hacer nada volvamos al entreno como si no hubiera pasado nada. ¿Por qué? Porque el físico se resiente, comemos más, bebemos más, salimos más. Eh, yo qué sé, Hacemos de cualquier. Es todo que, más claro, menos entrenar. correcto. Sí, entonces todo eso pasa factura. Entonces, si yo tengo claro que cuando llegue de mis vacaciones y empiece la pretemporada, si estoy muy mal, tengo que tener claro que mi tiempo de recuperación hasta mi físico óptimo será mayor. Si yo sé que durante las vacaciones he hecho más bondad y me he cuidado más y he mantenido un nivel de actividad física razonable, pues mi tiempo de recuperar mi actividad física o mi punto óptimo del físico será mucho menor. Pero eso es de coherencia, o sea, no hay más. Pero a veces se nos olvida un poco el hecho de, bueno, ya me he merecido un descanso. Que yo puedo descansar, que un partido de fútbol para mí es un descanso, pero que sigue siendo actividad física. Y si yo me lo planifico bien, pues si esta semana no puedo salir a jugar a fútbol, pues en vez de fútbol, pues me voy a nadar o voy a hacer un partido de vóley o salgo a correr un poquito. Sí, no dejarlo. Perfecto, perfecto, muy bien. Bueno, pues hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros y nos deis vuestra opinión o nos digáis que queréis, si queréis que hablemos de algún tema concreto o si tenéis alguna pregunta. Lo podéis hacer siempre a través de redes sociales, en Instagram o Facebook o a través de llamadapista.com/contacto. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides suscribirte, compartir este episodio en cualquier red social y darnos 5 estrellas en iTunes o comentar lo que quieras en iVoox y en Spotify. Muchas gracias por todo, por vuestro tiempo, por vuestra atención y por vuestro interés en este maravilloso deporte que es la esgrima. Nos escuchamos la semana que viene, un capítulo muy interesante sobre el Campeonato del Mundo. Hasta entonces, ¡feliz semana! Adiós.